Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a un espacio más entre mamás. Hoy vamos a continuar un episodio con Andrea Lanís. Bienvenida, Andrea. Hola. Ya es parte de la familia de Building a Crack y la verdad es que tenemos un tema muy interesante que es continuar con la parte de comunicación con nuestros hijos, de cómo poder abrir sus canales y de tocar temas importantes que van a servir muchísimo en la formación de nuestros hijos. Bienvenida, Andrea, nuevamente. Gracias, es que nos faltó más. Y la verdad es que son temas que por más que de repente digamos, oye, es que los escuchamos en todos lados, necesitamos profundizar en ellos, necesitamos conocer un poquito más los conceptos y acercarnos con gente experta como tú para que nos expliquen a detalle este tipo de cuestiones que creo que son importantes, sobre todo en estos tiempos post-pandemia. Sí. ¿Verdad? Así es. Oye, Andrea, bueno, entrando ya en tema importante y tema directo, hemos escuchado de diferentes conceptos que a veces los papás no estamos tan familiarizados, que es, por ejemplo, el sexting, hablando de ya cuestiones de sexualidad en redes o en medios digitales, el sexting, el grooming, el ghosting, o sea, hay muchos conceptos. ¿Nos podrías ayudar como a desmenuzar un poquito de qué se tratan cada uno de esos conceptos? Empecemos con la parte del sexting. Ok. Mira, todo esto es de la parte tecnológica, como que nos vamos quedando atrás, ¿verdad? Va creciendo de manera muy acelerada y la verdad es que los papás a veces decimos, ¿de qué me estás hablando, verdad? ¿Qué es eso? El sexting es algo que ya tiene varios años. Ok. Lo platicamos en la sesión pasada un poquito, que es cuando alguien pide o envía fotografías sin ropa, o puede ser en ropa interior, pero bueno, son fotografías íntimas. Ok. Los chavos las mandan como un medio de coqueteo entre una pareja que puede ser informal, o sea, chavos que están saliendo, incluso un noviazgo, pero un noviazgo adolescente. El problema es que estas fotografías se convierten, bueno, para empezar es un material muy peligroso. Claro. Es considerado pornografía infantil, entonces tiene consecuencias legales y ha habido personas que las comparten. Sí. Y las hacen virales. Entonces, sí, además... porque te llegas a enojar con tu pareja. Ah, claro. O de que me hizo algo feo y pues me desquito con eso, ¿verdad? Cortamos, simplemente. Sí. O sea, sabemos que los chavos en prepa a veces duré 6 meses, ¿verdad? Entonces, cuando bien te va, ¿verdad? Sí, o 3. Entonces, oye, pues ya corté. Entonces tiene fotos mías y alguna persona enojada, inmadura, impulsiva, como los adolescentes. Así es. De repente puede decir, pues la comparto todo el mundo. ¿A qué edad empieza esto, Andrea? Porque a veces pensamos que, no, todavía están muy chiquitos. ¿En qué edad empieza este tema? Mira, a partir de sexto yo empecé a tener ya casos en consultorio, pero me ha tocado también que me comenten de a partir de quinto de primaria quienes están enviando estas fotografías o pidiendo. Algo que a mí me gusta mucho aclarar es que se vuelve algo tan común que los chavos creen que no tienen nada de malo enviar o compartir o enseñar a mis amigos, porque es algo como, oye, pues ella me quiso mandar, o sea, ¿qué tiene de malo, verdad? Se normaliza. Se normaliza. Yo cuando hablo con ellos, hombres y mujeres, les digo que si estás compartiendo una foto íntima a alguien, le estás dando demasiado poder en sus manos. Claro. Es algo que los papás le tienen que explicar a los chavos. Le estás dando mucho poder de decir, mira lo que tengo aquí, ¿verdad? Entonces... Y sobre todo porque a veces los niños lo comparten y como mis papás no saben, les da miedo que sepan. Después no se acercan contigo a resolver el problema claro. Porque les da miedo. ¿Cómo le hacemos nosotros como papás? Hay un video que se llama Sin Preguntas, creo, y es ¿cómo ser ese papá? De que déjame te ayudo, no voy a hacer preguntas. ¿Qué recomiendas en esos casos de abrir ese canal de comunicación con nuestros hijos y que tengan esa confianza de me metí en este problemón, ¿cómo salgo de ahí? Para empezar a hablar de estos temas, a platicar de estos temas sin miedo. Porque luego me dicen, es que no les voy a dar ideas a los chavos. No, ya las traen. Ya las tienen, sí. Todos. Se ven series, se platican unos a otros. Es bastante común.
De hecho, no sé si lo hablamos la vez pasada, pero me toca mucho un consultorio, chavitos de primaria o secundaria, pero después cuando fui mis de prepa me toca también cantidad grande de alumnos que hacían eso, pero en prepa ya no se enteran los papás ni los maestros. Así es. Como que ya no están tan cercanos. Entonces, los chavitos, pues sí, luego cometían el error de compartir o algo y por eso se enteraban los maestros y papás. Entonces, lo primero es, habla del tema. Ok. Así tal cual. Oye, hay personas que pueden pedirte, oye, no pidas tal cual. A ver, fotos sin ropa, hablarlo. También, algo importante que a los chavos no les gusta que yo, que yo diga, que yo sugiera, es que sí tenemos de repente que checar celulares y poner ciertas reglas para complicar. Siempre me gusta que además de educación compliquemos o pues vigilemos, cuidemos, intentemos evitar. ¿Cómo? Pues que no tengan el celular toda la noche mientras estamos dormidos, que no traigan el celular mientras se están bañando, encerrados en el baño, etc. Okay. Pero también me tocó pacientes que me decían, Andrea, no le pude yo decir a mis papás esto. O sea, es que me iban a castigar el celular. Es que me iban a dejar sin salir. Es que iban a creer que es mi culpa. Y yo les decía, oye, pero si no hubieras hablado con tus papás, o sea, si hubieras hablado con tus papás, ¿no se hubiera evitado todo este problemón ya tan grande que ya llegó al consultorio? Pues tal vez sí. Entonces, hablar directamente y decir, oye, ¿alguien te ha pedido esto? Claro. Practicar. ¿Qué harías si alguien te lo pide? Incluso chavos que saben que está mal y que hay que decir no o dicen no algunas veces, ante la insistencia o la amenaza o algo así te convencen. Entonces, claro. O porque están enamorados. O porque están enamorados. Están en la edad en donde todo es rosa, le voy a complacer, están en la aceptación, están buscando la aceptación de su pareja y se hace algo pues normal que es la prueba de amor. Claro. Y entonces es lo más sencillo, pues mejor, no, o sea, como que pierden esa personalización en mandarlo por internet, creo yo. Claro. Entonces, les da menos pena. El pack es lo mismo que el sexting. Sí, los chavos no van a decir hazme sexting, ¿verdad? Ajá. Ellos van a decir mándame nudes, N-U-D-E-S, eso como la palabra en inglés de desnudos, o mándame el pack. Y eso significa mándame tus fotos. Ok. Entonces, para que los papás estemos bien atentos, Ante si de repente vemos en algún WhatsApp o en algún lado de que el pack, ya sepas qué es o a qué se refieren. Sí. El grooming, ¿qué es, Andrea? Mira, grooming es cuando un adulto se hace pasar en un perfil falso por alguien menor y empieza a convencer a un joven, a mujer o hombre, a estarlo enredando en su red para después obtener algo más. Ese algo más puede ser fotos desnudo, puede ser pues quedarse de ver con esta persona o sea, físicamente, puede ser incluso dame tarjetas de crédito, muchas cosas. Okay. ¿Qué pasa con los groomers, con los adultos que hacen esto? Hay incluso hasta manuales en internet que te dicen cómo hacerte amigo de un niño, ganarte su confianza. Hay instructivos y hay personas que enseñan esto porque es como toda una ciencia. Pues sí, como casi iba a decir como una secta, ¿no? Uh-huh. Lo que generalmente hacen estos adultos es que además de que se hacen pasar por menores, que usan mucho, por ejemplo, que hablan muy bien de esta persona, le echan muchos cumplidos para que este adolescente que tiene baja autoestima se sienta así como, oye, bruto, me están diciendo que qué guapa. Y luego además empiezan a soltar ciertos secretos como trampas, ¿no? Entonces te digo un secreto, algo más o menos sexual. Okay. Y checo. Ya pasaron un par de días. ¿No le dijiste a papá o a mamá? Perfecto. Entonces ya eres mi confidente. Y empiezan a decir más y más y más hasta que los chavos ya se sienten en una situación donde están bastante metidos y entonces sí es, bueno, ahora necesito que me des esto o el otro y si no me lo das, yo le voy a enseñar a todo el mundo esta conversación, estos secretos, esto que tú también ya me contaste. Y entonces ya se vuelve más como una amenaza. Por eso es importante revisar los celulares. Así es. La verdad es que muchos de estos problemas, los chavos caen por novatos. Ok. O sea, los adolescentes, quinto, sexto, secundaria, se novatean. No entienden ese peligro. Ellos lo que ven es, alguien me está diciendo que le gusto. Claro. O alguien está diciendo que mis fotos están padrísimas y estoy ganando yo esa afirmación que me hace falta. Hay dos cosas que quiero platicar contigo, que una es la necesidad de
seguidores, Ujú. que hablamos de de reconocimiento de que tengo amigos, soy popular, y es una popularidad falsa. Ujú. Entonces empiezas a ver gente que no sabes ni siquiera quiénes son, Ujú. porque de repente ves perfiles de chavitos que lo siguen 2,000 personas. Claro. O sea, ¿quién conoce 2,000 personas? O sea, a esa Nadie. edad, Ujú. ¿estás de acuerdo que nadie? A menos de que seas más ni figura pública, porque o sea, no vas a encontrar a alguien que conozca 2,000 personas. No. Y la otra es las fotos, el tipo de fotos que suben los chavos. Ujú. A veces uno cree que son inofensivas, nosotros como papás, pero el que tú subas, por ejemplo, siendo un chavo, el que tú subas algún reto en donde estás en un precipicio, o el hecho de que tú subas en viajes en diferentes partes del mundo, o que a tus hijas suban con poca ropa, Un TikTok, un baile muy sensualón. sugestivo. Ajá. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué están buscando los chavos a esa edad y qué riesgos están presentando los chavos ahorita? Aprobación, 100%. Como dices tú, pertenencia y aprobación es algo que los adolescentes siempre han buscado. Nada más que antes buscaban esa aprobación haciendo ciertos, pues, retos también o ciertas cosas como, oye, pues voy a fumar y voy a, pues, decirle mentiras a mis papás, etcétera, ¿no? Cosas como un poquito más controladas. O sea, era en la colonia o en el grupito. Ahora, esa aceptación se busca en nivel masivo en redes sociales. Entonces, he tenido niñas que me dicen, Andrea, si una foto no tiene más de 200 likes, yo la borro. Porque salí mal, estoy fea, no me gustó, no fue lo que yo estaba esperando. Así es. Las personas no estamos acostumbradas a tener esa aprobación 24/7. O sea, no nos da nuestra salud mental como para todo el tiempo estar recibiendo esas respuestas, esa aprobación o desaprobación con un numerito tal cual ahí, ¿cuántas personas le gustó esto? Aunque somos seres sociales, esto es algo completamente nuevo que están viviendo los adolescentes y se nota en estudios en que a partir de que comienzan las redes sociales empieza a haber más problemas de autoestima, empieza a haber cambio en los valores de los chavos que empiezan a buscar más le dan más valor a la popularidad o al dinero que antes. Exacto. Entonces, ¿qué les está pasando? Bueno, están haciendo cosas riesgosas en una plataforma que pues no tiene límites y se puede compartir y llegar a cualquier persona. Las fotos, o sea, Ujú. las fotos, hace poquito platicábamos de un caso en donde compartes una foto y termina en una situación muy comprometedora. Ujú. Hay riesgos importantes que estamos viviendo actualmente en donde se comparte tu identidad Ujú. o la identidad de tus hijos en un perfil falso. Sí. Empiezan a sacar dinero de ahí. Ujú. Esos riesgos, a lo mejor dices tú, bueno, es el riesgo, no soy yo, no. Pero ¿qué pasa si tu hijo de repente se da cuenta de que sucede eso? ¿Hasta dónde puede llegar esa consecuencia? ¿Cómo afecta a los chavos ese tipo de cosas al momento en que pierden esa seguridad? Porque realmente se pierde una seguridad importante a la hora de que te hackean tu personalidad, Claro. ven que tus fotos se utilizan para otra cosa. Ujú. ¿Qué pasa en ellos en esta época del adolescente? Pues como dices tú, mucha inseguridad, pero a la vez es esa impotencia de no poder hacer nada al respecto, o sea, está fuera de nuestras manos. Cuando en mi consultorio tuve mamás, papás, adolescentes que habían tenido casos de sexting, me tocó una vez un papá llorando y yo así de, ¿qué hago? El papá impotente y me decía, es que, ¿qué hacemos? ¿Cómo recuperamos la foto? Pues no hay manera. Sabemos que lo que está en internet es público, Así ¿verdad? Y entonces estará ahí por siempre, no se puede borrar, no se puede restringir. Entonces, es muy peligroso que todos estos retos, es que realmente los adolescentes así son. Sí. Son impulsivos, les encantan los retos, les encantan las actividades adultas para ellos comenzar a sentirse grandes. Siempre lo hemos hecho. Así es. Nada más que ahora no es el cigarrito, ahora es ese video con poca ropa que cualquier persona puede tener acceso. ¿Qué recomiendas tú cuando te das cuenta que tus hijos están participando en Ujú. una cosa así? Por ejemplo, te puedes dar cuenta que un hijo tuyo sacó un meme de una Ujú. compañera, Sí. hizo un sticker de alguien, Ujú. de un maestro. ¿Qué recomiendas que hagamos en ese momento nosotros con nuestros hijos al momento de darnos cuenta? Porque existen dos cosas.
¿Te das cuenta? No, mi hijo no fue. Sí, ajá. Aunque lo veas en su celular, lo veas recortando la foto, no, mi hijo no fue. Es un angelito. Ajá. ¿Qué nos recomiendas hacer? Creo que parte de ser papás es jalar las orejas cuando la están regando. Este es un territorio, como te digo, desconocido para nosotros porque la parte tecnológica, la verdad es que pues no, nosotros no nacimos con ella, ni sabemos, ni estamos al día. Al día, Ajá. exacto. Entonces, cuando logramos encontrar algo así, parte de nuestro trabajo es analizar con ellos y ven y siéntate y te voy a hacer pensar por qué esto estuvo mal o a ver, dime tú y hasta que lleguemos al fondo del asunto. Okay. Porque ellos lo hacen de manera muy impulsiva, lo hacen de manera de broma. Hace poco hablé con unas niñas que me decían que en su generación había habido un problema porque de las maestras habían hecho, como dices tú, stickers y memes. Y una maestra había llorado en clase. De decir, es que no puedo creer que me hayan hecho esto, yo creí que me admiraban y yo que trabajo tanto por ustedes. Y las niñas así como que medio les cae el 20. Entonces, como mamá, lo que te toca es, a ver, siéntate, mijito, y vamos a hablar de esto. Aunque me hagas los ojos como sea y la cara de, ay, mamá, ni el caso todo el mundo lo hace, es un sticker. No, a ver, ven. Vamos a hablar de las consecuencias, vamos a hablar de por qué estuvo mal y hacer ese análisis. Okay. Claro, si puedes prevenirlo, hablando de estos temas antes, evitando, mejor. Pero si ya estamos ahí, órale. ¿Qué tanto es? Porque estas generaciones, yo digo que no le tienen miedo a nada. O sea, nosotros crecimos en una generación como que te daba miedo tus papás, consecuencias, es decir, estas generaciones de ahora siento que como que le pierden el miedo a muchas cosas y son más racionales, es decir, comprenden mejor las situaciones y comprenden mejor. Entonces, hablando con ellos, de verdad sí te escuchan. ¿Cómo los haces reflexionar? ¿Es porque, tipo, ponte en su lugar? O sea, ¿cómo llegas a ese entendimiento con ellos para que comprendan lo grave que es la situación, ¿verdad? ¿Cómo haces eso? La empatía es importante y es parte de, como dices tú, ponerse en su lugar. Pero a mí me gusta mucho analizar esa parte racional de las consecuencias. Porque a veces no se les ocurre qué consecuencias puede haber. Oye, a ver, la maestra, este es su trabajo. Fíjate cómo la hiciste sentir. Fíjate cómo va a estar muy incómoda venir a trabajar los próximos días. ¿Qué tal si ese sticker llega a algún lado donde pues alguien puede hacer mal uso de eso o de una foto? Simplemente analizar el valor de la persona o de la intimidad de la persona, cómo muy fácilmente en redes sociales puede verse abusada esa intimidad y simplemente hacer daño a la persona socialmente, emocionalmente, psicológicamente. Ahorita hablábamos de una serie donde dices tú, a ver, una chavita vive un problema y comete suicidio. Bueno, una broma puede llegar hasta tal punto. Entonces, hacer ese análisis de decir cuáles van a ser las consecuencias. O sea, estás actuando sin pensar en eso. Así es. Pues órale, pues vamos a platicar. Y claro, a ver, ¿te gustaría eso para ti? No, a ver, a mí no. Bueno, pero ¿y si sí? ¿Cómo te sentirías y qué te gustaría? Y etcétera, ¿no? Se te hace muy extremo, por ejemplo, los packs. Oye, tienes un hijo y llegas y le dices, a ver, ¿te encantaría que alguien pasara un pack de tu hermana? ¿De tu mamá? ¿De tu prima? O sea, hacerlo así de personal para que a ellos les caiga el 20 o se te hace como que es muy exagerado. Está bien. Está bien porque cuando lo ven de lejos, pues les falta esa empatía que si lo vean de aquí al lado. Okay. Pero también, es que no me acuerdo si lo hablamos la vez pasada también, pero bueno, que una vez me tocó hablar con unos chavitos que habían tenido un problema de sexting en el colegio. No sé si lo platicamos. No. Bueno, me hablan de un colegio y me dicen, oye, estos chavos sexto de primaria pasaron fotos de una compañera. Entonces lo siento frente a mí y les digo, ¿qué onda? A ver, ¿por qué estuvo mal? Ah, pues nos castigaron. No, pues me regañó mi mamá. Yo así como, pero vamos más allá. Y batallé en que lograran a pensar un poquito más allá de, es que pues expulsaron a alguien del colegio. No, a ver. Tomaste la intimidad de alguien, la compartiste como un objeto, arruinaste su vida social, dañaste sus emociones. Iban abriendo así los ojos. Claro. Entonces, sí puedes utilizar algún ejemplo de eso, de decir, a ver, es que no me gustaría que esto pasara en la familia. Entonces tampoco a esa familia le gustó, esa familia está sufriendo, esa familia, no nada más la persona, está en una situación complicada. Entonces, claro. Está bien. Obtener empatía. Y el tema de las series que hay ahorita en Netflix, en todas las
canales y programas que existen actualmente. Sí. Hay series en donde platicábamos la vez pasada, están muy fuertes. Una Sí. de ellas es Euphoria, que te decía yo que yo, o sea, vi el primer capítulo y dije, esto es demasiado. En el caso es, ahorita hay muchos chavitos que están viendo series que los papás no hemos visto y que no sabemos que el contenido de esas series. ¿Ahí qué recomiendas hacer? Porque Netflix no tiene ese filtro que tú puedas poner, según yo. Pones perfiles, pero pues así puedes hacer el perfil el mismo también. Entonces, ahí, por ejemplo, tú decías, oye, bueno, pues revísenles el celular. ¿Cómo le haces en el caso de las series? O sea, están muy a la mano. Es mejor hablar de los temas, Hablar, sí, y también vigilancia, o sea, que el huerco no esté todo el día encerrado viendo la tele con la puerta cerrada y a ver qué estás viendo y qué estás haciendo, porque puede ser una serie de Netflix, puede ser pornografía, entonces, a ver, tampoco te lo voy a poner tan fácil, abre la puerta y mínimo me voy a dar la vuelta y ver qué estás haciendo, ¿verdad? Claro. Pero también, cuando tenemos hijos adolescentes, parte importante para entrar en su mundo y también generar esta confianza o esas discusiones es compartir sus hobbies. Ok. Entonces, siéntate con ellos y, oye, esta serie que estás viendo, aunque digas tú, ¿qué es esto? Pues te sientas a verlo y dices, ay, qué horror, pero bueno, no importa. O a ver, ¿qué canción te gusta? Ok. Ponme las canciones de tu grupo favorito. ¿Qué es esto? Pues no importa, platícalo, disfruta, juega juegos de video. Parte de tener un hijo adolescente, si queremos convivir con ellos, a veces es con sus términos. Móntate al carrito, claro. Móntate al carrito. Sí. Entonces, si es ver su serie, pues la pueden ver. Y algo bien padre que hablábamos también de esos teachable moments es que si estás viendo la serie y sale algo terrible, a ver, ¿y tú qué opinas? O sea, ¿qué harías en esa situación? Me acaba de pasar algo muy parecido. Te recomendé o te dije ahorita que me encantaría que mucha gente viera un documental que acabo de ver en Netflix que se llama Audrey and Daisy. Y no sé, me senté a verlo. Yo ya lo había visto y me senté a verlo con mi hija. Entonces, ya que estábamos platicando, le digo, y yo preocupada, habla de alcohol y habla de las consecuencias en adolescentes y hay consecuencias muy graves. Una de ellas fue el suicidio y la otra, pues la chavita tuvo una violación. Entonces, yo volteo así como con mi hija y le digo, y yo preocupada porque si se hacen adictos. O sea, los papás estamos preocupados por un tema que al final de cuentas a lo mejor es el menos importante de todo lo que puede pasar derivado de que prueben el alcohol, ¿verdad? Pues no sé si el menos, o sea, todos son importantes, sí, pero vaya, hay muchos más. Exacto, entonces Claro. como que yo lo hice de cierta manera hasta adrede para decirle, pues no es lo único, ¿verdad? Entonces No es estás lo enfrentándote a muchas cosas. Entonces espacios así yo creo que es lo que más debemos de buscar con ellos para que puedan empezar a ellos a razonar que no es nada más la letanía de que es malo porque te puedes enfermar y no sé qué. No, o sea, Claro. todo esto que puede pasar creo que es importante, ¿verdad? Y más si hacemos un equipo de personas que estamos enseñando, entonces ya le enseñaron en el colegio los efectos del alcohol y ya hablaste tú y ya le pusiste el documental y después le pones la plática o la TED Talk o la de Cracks. Sí. Y después el libro o el folleto. Y entonces ahí estás por todos los fuentes enseñando que aprendan. Todo. Ahora, algo importante que también hemos hablado muchísimo es el tema de la autoestima. El autoestima en nuestros chavos se ha visto afectado terriblemente, pues por muchos factores. Ahorita la pandemia nos ha hecho encerrar más a los adolescentes y no nada más por el hecho de que estén encerrados en su cuarto, sino que lo que son redes sociales los hace ser todavía menos personales, es decir, estar en un mundo que es medio, pues virtual, ¿verdad? ¿Qué tan importante es qué es lo que siguen? De repente siguen a personalidades inalcanzables. Sí. Chavos o chavas, por ejemplo, los chavos que de repente se la pasan viajando todo el tiempo, eso es irreal. Chavas que están súper flaquitas y según ellas comen de todo. Sí. Son cosas irreales que a los adolescentes, tú como papá dices, es irreal, pero ¿cómo le explico al chavito que es irreal? ¿Cómo abordas esos temas con ellos? ¿Cómo puedes tú, siguiendo a las mismas personas, metiéndote tú a redes, qué recomiendas ahí? Mira, sí, las redes sociales o los influencers tienen como varias situaciones. Para empezar, venden ideas, ¿no? Entonces me tocó muchas veces, o me ha tocado, hablar con chavos que tienen una idea que no es natural de ellos, ¿verdad? Ya compraron de alguien más. Pero también hay estudios que dicen que la comparación con otros y la facilidad de poderte comparar contra otros en redes sociales
ha afectado la autoestima. Y bueno, claro, la pandemia. Hay chavitas que se meten a redes sociales y se deprimen o se sienten mal al estar en redes. Después de un ratito se acaban sintiendo mal y entonces dejan de comer o se cortan o empiezan a hacer alguna otra cosa que no es adecuada, ¿no? Una manera de solucionar esa ansiedad, desesperación, lo que sea. Entonces, yo cuando me toca dar pláticas de redes sociales, les digo que es importante que analicen eso. A ver, ¿cómo te sientes tras estar en redes? Porque puedes sentirte agobiadísima después de ver a alguna persona que viaja por el mundo y su vida es perfecta, ¿verdad? Porque tiene la mejor ropa y el cuerpazo y el dinero. Entonces, si te sientes mal, hay que hacer ese análisis de decir, no lo quiero en mi vida. Podemos utilizar las redes sociales para seguir a personas que admiremos y que tú veas y dices tú, híjole, me hacen sentir bien o aprendí algo. Claro, a los adolescentes te van a decir, ay, en el caso, yo quiero seguir a los más populares y a los más famosos. Ok, pero ¿aprendes algo? O más bien te sientes apachurrado después de verlo y dices tú, oh, mi vida tan terrible después de ver esta perfección. Claro. Entonces, si es que se sienten así, hay que borrar, hay que hacer una limpia de redes sociales, hay que hacer cosas para trabajar su autoestima. En la pandemia no nos quedó de otra. Todo el contacto era ver eso o nada. Tenía que ser social. Perdón, tenía que ser virtual. Todo el contacto social tenía que ser virtual. Entonces, pues no nos quedaba de otra. Pero realmente los adolescentes siempre han tenido esa parte de compararse. Esa parte social es muy importante. Lo que dicen los amigos son más importante que lo que dicen los papás. Entonces, eso ha sido siempre. Nada más que ahora mi amiga es esta persona que no conozco. Famosa, millonaria, que tiene acceso a todo y que tiene tal vez una mentalidad que alguien local no va a tener. ¿Por qué? Pues porque vive en otra vida mucho más extravagante. Entonces, para mí todo es un tema para debatir. Y me encanta platicar con chavos en mis conferencias porque realmente ellos te van a dar su punto de vista y van a pelearlo. Entonces, con un par de ideas, ni siquiera tienes tú que decir, estás mal, la estás regando, no va por ahí, sino decir algún par de preguntas que los hagan decir, sí es cierto. O algún tema para debatir. Podemos enseñar de todo, realmente. De hecho, a mí me da risa porque yo lo que hago es que sigo a los mismos chavos que siguen mis hijos. Y luego, aparte, por ejemplo, hay una chava que siguen que es súper mega flaquita y que te digo que come según ella de todo. Entonces, un día platicando, le digo, ay, qué padre sería que te comieras todo eso y estuvieras como ella. Yo creo que lo que hace es que lo muerde y lo escupe. Y entonces voltea a mi hija y me dice, ay, no se me había ocurrido, pero a lo mejor sí lo hace. A lo mejor sí. Y me encantó porque dije, ni siquiera se lo tuve que decir de que, no, vieja loca. O sea, no dije nada malo, sino simplemente dije, pues qué padre sería que el mundo fuera así, pero pues realmente yo creo que sí lo escupe. Una platicadita así casual. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor se le quedó más que si yo hubiera estado detrás de ella diciéndole, ¿qué estás viendo? ¿Y por qué? Y no sé qué, ¿verdad? Claro. Entonces, como que esas cosas... Creo que poco a poquito, de repente, te digo, mi esposo se reía de que, ¿por qué estás siguiendo eso? O sea, pero pues tienes que estar hablándoles el mismo idioma, de verdad, es a veces está aburrido, de repente aprendes también temas que tú no sabías que existían. Por ejemplo, hay un amor que le dicen el flow, o el, amor que es entre varios. Y lo fluido, bueno, sí, el fluido. El ser fluido es que fluyes como el agua, ¿no? A veces eres femenino, hoy me siento masculina. Eso. Ajá. Y entonces, entre esos influencers empezaron a platicar que tenían una relación fluida. Bueno, yo, ¿qué es eso? O sea, no sabía qué era y supe gracias a ese influencer qué era. Y entonces ellos hicieron un viaje fluido. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, pero... Ya cuando entonces empiezas a ver esas cosas, dices, oye, quiero que vean eso mis hijos. Entonces ya dices, oye, mi hijo tiene 13, ¿cómo que está viendo eso? Claro. Oye, ¿sabes qué? Mejor ya no lo sigas. O sea, empiezas como allá a meter otro freno o otra intención en lo que estos chavitos están viendo, porque... Es que realmente influyen. Sí. O sea, no son influencers nada más por palabra. Realmente influyen en manera de vestir, en lo que compramos y en manera de pensar y en actitudes. Entonces... Si tú eres un adulto y estás viendo, yo a veces estoy viendo Instagram y siento que son puros anuncios. O sea, quiero esa bolsa, quiero esa blusa, quiero ese vestido, porque claro que van según lo que tú buscas, ¿no? Claro. Entonces a un chavito pues le dan también justo lo que él quiere y todo es un anuncio y todo es un brainwash. Y claro,
algunas cosas puedes platicar jiji, jaja. Si de repente ves algo que dices, esto es peligroso, pues mijito, soy tu mamá y te prohíbo ver eso y lo siento. O sea, claro, no siempre podemos ser sus amigos. Ahora, otro tema importante que me encanta platicar contigo, porque ustedes abordan mucho el tema de la sexualidad en base al género, todos los cambios que han venido en estas nuevas generaciones. Platicábamos el otro día ya después de que cortamos el episodio, sí, que me encantaría retomar el tema. Es todo este tema de identidad de género. Las nuevas generaciones traen otro chip relacionado a eso. Así es. Nosotros en nuestra generación a veces cometemos el error de frenar esas conversaciones, de cerrar. Exacto. O sea, de decir, nosotros sacamos nuestros estereotipos y ellos ya no se sienten cómodos compartiendo y entonces prefieren investigar en otro lado o simplemente no tomarte como esa persona de confianza para platicarlo. Claro. Ahí, ¿qué nos recomiendas hacer? Porque debemos hacer algo. Ahorita, de verdad, es un tema súper importante. De repente cometemos errores de burlarnos de cosas que están pasando. Sí. Y cometemos ese error porque pues puede ser tu hijo también, ¿no? O sea, claro, tu hijo o su mejor amigo o amiga o cualquier persona cercana, ¿no? Así es. Y creo que hasta que te toca alguna situación cercana, te haces más empático y entiendes más las cosas con este tema y con cualquiera. Entonces, bueno, claro, nos toca pensar diferente a nosotros, somos de otras generaciones. Tenemos que analizar nuestros comentarios, evitar mucho los prejuicios para poder abrir la puerta. Y simplemente, no hay por qué hacer prejuicios porque cada persona puede elegir ser y hacer lo que quiera y nosotros no estamos para juzgar. Entonces, en este tema y en otros, pues se respetan las decisiones de los demás. O sea, yo no tengo por qué estar apuntando y diciendo esto es un pecado y es terrible. Pues no, cada quien. Te quería platicar algo que justo hace poco estaba yo hablando con mi papá de que hay una nueva moda entre adolescentes. De hecho, en Coachella, este festival de música que acaba de ser, una de las modas entre hombres era uña pintada, ¿no? Ah, sí, he visto. Comienzan por BTS y estas bandas así, y después Harry Styles, muchos famosos, y bueno. Entonces, la moda en Coachella de hombres se supone que fue uñas pintadas. Entonces, lo estábamos platicando en familia, y mi papá, que es un poco old school, perdón, papá, pero sí, dice, ¿cómo yo no podría que mi hijo se pintara las uñas? Le digo, a ver, espérame tantito. En los 80s, cuando llegaban los chavos a su casa, o sea, los adolescentes, con pelo largo y colita de caballo, los papás se querían morir. No es lo mismo. No, sí es lo mismo. Es algo de moda que no es, que es temporal, ¿verdad? Claro. O sea, que no es algo permanente. Es una moda actual y los papás se les quiere caer el pelo. Como que mi hijo trae una cola de caballo. Sí, o los piercings también. O los piercings y eran los 80s, los rockeros, o sea, y ahora los chavos traen las uñas pintadas. Entonces, no significa nada, es una moda. Los papás tenemos que también entender esa parte, decir, oye, pues sí, en los 80s yo anduve con el pelo largo y mi papá me regañaba. Yo me acuerdo mi abuelita que me decía, es que, ¿por qué usas jeans rotos? O sea, ¿no te alcanzan unos nuevos o qué onda? Y yo, abuelita, así se usan. O sea, sí. Ese tipo de cosas que nosotros vivimos están viviendo ahora los chavos de una manera diferente. Así. No podemos esperar que las mismas modas o las mismas rebeldías que hacíamos nosotros van a ser nuestros hijos. Así. A veces creemos, yo ya me las sé todas, yo ya las viví. Pues ahora va a ser diferente, ¿verdad? Entonces antes era la cola de caballo y ahora la uña pintada. Varía, va cambiando. Así Entonces, es. tenemos que aprender también eso, disfrutar con nuestros hijos adolescentes, reírnos, ver sus series, gozar, platicar de todo y también cerrar esos prejuicios, o sea, quitarlos y decir, hijo, es que aunque tú me vengas con la cara falda pintada o con la falda o como vengas, eres mi hijo y yo te quiero y no te voy a entender y no entiendo la música que te gusta, pero va. Aparte, como bien dices tú, hace poquito me tocó ver una noticia donde unos chavillos en una prepa, creo que fue, se pusieron falda. Y entonces empezaron a decir, y de hecho fue las noticias y todo, que ¿por qué? O sea, que ¿qué tenía de malo? Están en la edad en donde quieren probar que ellos tienen un punto. Realmente es eso. Claro. Mientras no atenten con su seguridad, supongo que no tiene nada de malo que hagan ese tipo de como, pues, ¿qué tiene? ¿Verdad? A ver, que no se tatúen toda la cara, ¿verdad? Ahí sí te traumas, pero
como dices, si no va en contra de su salud o su seguridad, adelante. Me acuerdo que tuve una paciente, una chavita adolescente que estaba en esa mera edad en donde mis papás no me entienden y me ponen demasiadas reglas y ella, me siento a hablar y le digo, a ver, ¿qué es lo que quieres tú pedir? Vamos a hacer una negociación, yo voy a ser la mediadora, ¿qué quieres tú pedir? Quiero pintarme el pelo de azul. Bueno, hablo con los papás y me dicen absolutamente de ninguna manera. Y yo, bueno, ¿qué tal si en verano, cuando no está en clases, la dejan pintarse de los medios a puntas? Nada más, azul. Y así, bueno, pues ya después se lo corta o se lo pinta otra vez de negro para cuando vuelva a entrar a clases, pero ya le diste a la niña esa libertad. Claro, todas estas otras reglas irrompibles. Claro. Pero déjala que se ponga el pelo azul, hombre, que se vista todo de negro, que se pinte las uñas, lo que sea. Eso no es permanente. Entonces los papás como que, bueno, la niña se sintió como que, yes, lo logré. Gané una. Se sentía con ese poder de decisión. ¿Y qué tono de azul vas a escoger? O sea, ¡ay, qué padre! Y se relajó mucho el ambiente familiar. Entonces no podemos controlarlo todo. No podemos controlar de quién se van a enamorar nuestros hijos, qué van a estudiar, qué van a hacer con su vida, ni cómo se van a vestir. Algunas reglas en casa tiene que haber, claro. Claro. Hay otras que les puedes dar un poquito de chance. Sí, yo creo que todo se vale mientras estés tú al tanto y al pendiente de lo que están haciendo. O sea, claro. Como que a veces siento que es más miedo de nosotros. El otro día escuché que decían, oye, es que si tu autoestima como mamá está bien, muy probablemente tus hijos también estén bien. Y obviamente la comunicación fluye, las decisiones que ellos van a tomar fluyen. O sea, como que también hay que voltearnos a ver nosotros qué inseguridades tenemos para que estemos marcando a nuestros hijos con tantos prejuicios, con tantas cosas que a veces pues, no los construyen, al contrario, o sea, los destruyen. Algo que también me gustaría platicar contigo es el tema, te decía ahorita, de todo esto nuevo que les toca vivir a los chavos. Cuando nosotros invalidamos ciertas conductas que están teniendo ahorita la juventud, tendencias, porque hay muchas tendencias que podamos no estar de acuerdo. ¿Qué pasa en ellos al nosotros invalidar o juzgar? O ¿qué es lo que ellos automáticamente van a hacer con nosotros y canales de comunicación? Se cierran. No vuelvo a hablar con mamá de esto. ¿Por qué? Porque se va a burlar, porque no va a entender, porque es de otra época. Sí somos de otra época, pero tenemos que hacer ese análisis personal de autoestima, pero también de otras cosas, de miedos. Ok. A veces los papás estamos acostumbrados a tener mucho control sobre nuestros hijos porque de chiquitos lo tenemos. Pero empiezan a crecer y se empiezan a convertir en la persona que van a ser. Y tal vez tú tenías otra idea en tu mente diferente a lo que es. Y el miedo de que algo salga mal. En verdad yo creo que los miedos están siempre con la mejor intención. A mí me gusta decirle a los papás. Porque tú con la mejor intención dices, es que si no hace las cosas así, y si no estudia, y si no se gradúa del TEC, y si no trabaja en Cemex, no va a ser exitoso, ¿no? Como otros tiempos pensábamos que era como lo mejor ese caminito. Y a veces ese miedo nos hace querer controlar de más. Okay. Y no entender si hay algo diferente, que se puede salir un poco del camino. Realmente tenemos que entender que estas son personas que tienen su vida, sus gustos. Nosotros no estamos ahí para que con nuestra autoridad mandar y con su obediencia ellos se conviertan en algo, sino estamos ahí para guiar y acompañarlos y disfrutar ese camino de descubrir quién eres tú. Claro, además de esa guía toca vigilancia. La estás regando, ven para acá. ¿Por qué? Porque yo como adulta, aburrida de otra generación, pero más consciente que soy y que ya aprendí porque la regué varias veces, te puedo yo decir, pues ¿sabes qué, mijito? Mira, qué padre que platicamos y debatimos de todo, pero esto no. Y esto, ven, porque tienes que pensar qué es lo que pasa realmente, cuáles son las consecuencias. Entonces, sí nos toca hacer esa voz de la conciencia cuando los chavos están en esa edad donde no pasa nada. ¿Qué más puede pasar? Claro, pero a mí no. O sea, a otros, tal vez a otros, pero a mí no. Entonces, sí nos toca hacer esa parte aburrida, pero también dejar ese control
y dejar ese miedo y decir, voy a disfrutar. ¿Quiénes son mis hijos? Por eso disfruta sus hobbies. Cuando están enamorados, emociónate con ellos y que te platiquen. Y cuando estén tristes y emocionales, también acompáñalos y dales tus tips de cómo tú manejas tu tristeza. No sé, tenemos que hacer ese acompañamiento y guía, creo yo. Sí, no, definitivamente. Ahora, hay cosas que hablan de su privacidad. O sea, de repente ellos buscan mucho esta privacidad, no compartir ciertas cosas. Hay cosas que sí son importantes platicar con ellos, sobre todo ahora, por ejemplo, el tema de la sexualidad es un tema que es muy abierto hoy en día. Lo platican en la escuela, lo platican con los amigos, lo ven mucho en internet. Creo que es importante que nosotros nos quitemos ese tabú de no platicar ese tipo de temas. ¿Dónde o qué fuentes nos recomiendas pueden ser buenas para que nosotros podamos abordar esos temas con ellos? Me toca mucho papás con ese nervio de que saben la importancia de hablar de ciertos temas para que los niños vayan generando ese análisis y esa conciencia y para dar estrategias de qué hacer y para estar enterados de lo que está sucediendo. Pero luego me dicen, Andrea, es que yo no le sé. Yo no le sé, yo no soy experto en el tema, no le quiero regar, entonces pues mejor no lo hago, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de aprender. Ok. A mí me toca hablar con los chavos de sexualidad, a veces me hacen demasiadas preguntas y me dicen, Andrea, gracias por decirme esto que nadie me cuenta. A veces, ¿Cuáles son las preguntas más canijas que te han hecho? O sea, ¿qué dices tú? No, sí, es que ¿sabes qué? Es un buen termómetro porque a mí me tocó conocerte en ese canal y vas a la plática de papás y es una cosa, pero luego ustedes escuchan otra realidad que los papás no estamos escuchando. Sí. Y de repente, por ejemplo, sacan las encuestas y ¿habrá sido mi hijo? ¿Por qué tuvo esa duda? O sea, entonces empiezas esa cosa de que ¿cuáles son las preguntas que están haciendo los chavos ahora? O sea, es bien importante. Mira, hay unos que no puedo decir, yo creo, porque son triple X, porque me preguntan mucho de cosas, sí, muchas de cosas muy tal cual textuales de sexualidad, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, una de las preguntas que generalmente me hacen los chavos de secundaria es sobre masturbación. Ok. ¿Cuánto es bueno? ¿Cuánto es malo? ¿Cuánto es demasiado? Ok. Me preguntan mucho también sobre acto sexual. Incluso de repente me ha tocado chavitas que preguntan, ¿qué onda si no me he bajado? Y voltean a ver al piso y dices tú, a ver, ¿será o no será? Claro. ¿Por qué trae esta preocupación? Entonces, muchas cosas me preguntan sobre relaciones humanas, sobre noviazgo, sobre estoy enamorada, estoy enamorado. Mucho sobre esto de la identidad de género, de la orientación sexual. Empiezan a preguntar a partir de sexto de primaria ya mucha gente, porque están escuchando. Claro. Y a ver, si todos son pansexuales en los famosos, yo también seré pans, o sea, empiezan también Oye, a y cuestionarse. empiezan temas, por ejemplo, de bisexualidad, de pansexual, que yo no sabía qué era. ¿Nos puedes decir qué es un pansexual, por favor? Porque habrá mamás que no saben. Claro. Mira, el pansexual es diferente del bisexual. El bisexual es alguien que le gustan hombres y mujeres. Está como más sencilla la cosa. Pansexual no tiene límite, entonces te gustan hombres, mujeres, no binarios, o sea, personas que no tienen género ni femenino ni masculino, Transexuales. Que son los que se dicen con que al final está. Exacto. Sí, ¿verdad? O transexuales. Entonces, un pansexual es abierto a cualquier cosa. Ok. Un bi va a decir, bueno, hombres, mujeres, pero tal vez no trans. Okay. O tal vez no binario, no. Es más como concreto. Ok. Y resulta que muchos famosos empiezan a salir como pans. Entonces, también me tocan muchos chavos. Hubo una época donde salió Miley Cyrus, creo, y esta niña, otra que también canta ya Demi Lovato. Entonces, varios empiezan a salir y hubo una época cuando salieron como pans. Todas las preguntas de mis pláticas, ¿qué es un pansexual? ¿Seré pansexual? Creo que soy pans. Entonces, oigan, a ver, escuchan, tienen esas dudas. Los papás a veces se trauman. No, mi hijo es pansexual, ¿qué es eso? Lo voy a googlear. A ver, espérate, está en sexto o en séptimo de primaria. Tal vez no va a ser pans. Pero tú acércate, dale el apoyo, hijo, hija, lo que tú seas, yo te voy a amar y te voy a querer y te voy a respetar. Pero espérate tantito para salir del closet y ponerte la etiqueta porque creo que eres muy joven. Algo que platicábamos el otro día y antes de que se nos acabe el tiempo. A ver. Era el tema de que de lo que nuestros hijos van a estar enfrentándose y de lo que pueden o no probar en el camino.
De repente los niños pues tienen mucha convivencia entre ellos, tienen este tipo de dudas o inquietudes. Así es. Y llegan a tener el besito con el mismo género, el abracito con el amigo. Son cosas que a lo mejor nosotros no vamos a poder evitar. Que era algo que tú me platicabas y que te dije, wow, ¿qué hacemos en ese sentido los papás en el momento en que nos damos cuenta? O hablar antes de que nos demos cuenta, o tocar el tema o no tocar, ¿qué hacemos? Creo yo que no podemos elegir de quién se van a enamorar los hijos. Generaciones antes te obligaban a casarte con alguien o te prohibían casarte con alguien, y la historia nos ha enseñado que eso no sale bien. Ok. O sea, si alguien se enamora, no puedes prohibirlo, no puedes evitarlo. Yo creo honestamente que estas generaciones van a probar más, van a cuestionar sus opciones que nosotros no cuestionábamos. A ver, es lo que es. Ajá. Y ahora sí es como ¿y qué tal si soy algo más? Creo que estas generaciones van a tener más apertura, por lo mismo más respeto. No creo que nosotros podemos decir nada de mi hijita, pues no vayas a ir y besar a... Bueno, a ver, si van y besan a alguien y no era por ahí, tampoco pasará nada. Tú hablas sobre la edad en la que es adecuada hacer ciertas cosas físicamente, contacto sexual o contacto físico. Y emocionalmente, ¿verdad? Y emocionalmente, pero... No puedes tú decir, pero solo con este sexo, mijita. O sea, solo con este género. Tal vez van a probar. Yo creo que entonces es enfocarnos en el desarrollo de la persona, es decir, de mi hijo. Exacto. Oye, tienes 13 años. Oye, amor, a los 13 años es esto. Exacto. A los Aún 16 estás en edad para besar a puede alguien ser o esto. para tal. Realmente que si alguien tiene dudas y empieza a tener algo así, digo, hablando de chavos más grandes, ¿verdad? Ajá. Que empieza a tener dudas y algo podría probar, como un besito a alguien o así, creo que finalmente la persona puede decir, no fui y ya no pasó nada si besé a alguien. O, ¿sabes qué? Sí soy. Y a lo que te referías ahorita es que yo hablando con una conocida, me decía, es que yo no quiero que mis hijos prueben. Y le decía yo, es que no tienes ese control. Además de que tal vez no te vas a enterar. Van a preguntar. No te van a preguntar, tal vez no te vas a enterar. Entonces conviene más hablar de sexualidad, de poner límites, de consentimiento, de las edades adecuadas para hacer ciertas cosas o los momentos. Bueno, no, yo les digo que no es tanto una edad así como a los 20. No, es cuando tú vayas viendo ese desarrollo en tu hijo, ¿no? Exacto. Y cuando ellos también digan, tengo esta madurez, tengo una pareja adecuada que me respeta, pues tal vez sí puedo dar el besito o tal vez que no. Entonces, según todas estas cosas de sexualidad, tú puedes ir enseñando. Ya después ellos tendrán que seguir su propio camino. O sea, sí hay vigilancia, sí les enseñamos, pero después pues los tenemos que dejar ir. ¿Qué tan abierto recomiendas que sean los temas de sexualidad con nuestros hijos? 100%. De todo, que hablen de todo. Te digo, aunque a veces me dicen, Andrea, yo no sé cómo hablar de eso, hay que buscar recursos. Y a eso hablábamos hace rato que para allá iba. De decir, si no puedes hablarlo tú, entonces busca un libro, vean una serie juntos o un documental o un lo que sea. En mi Instagram voy a estar subiendo libros, artículos, páginas de internet, películas, muchas herramientas. Y ahí, y otras muchas más que hay en internet, tenemos que buscarlas para estar preparados para hablar de todo. Ok. Creo que también estábamos hablando la vez pasada de que a mí me toca en mi familia, como mi mamá también se dedica a esto de dar pláticas de sexualidad, de hecho ella inició, que en la mesa habláramos de todo. Sí. Y estábamos en un restaurante hablando de herpes y la gente de al lado nos voltea a ver como que, ¿qué onda? ¿Qué están hablando de ese lado, verdad? Sí. O de SIDA o de lo que fuera. Nosotros hablábamos de todo. Y yo quiero que así sea mi familia. Entonces yo desde ahorita con mis hijos empiezo a hablarles de todo. Sobre todo cuando me empiezan a preguntar con esa inocencia de que son pequeños. Decir, claro que sí, yo te lo contesto. Según tu edad, a la manera adecuada, pero todo te contesto. De todo me puedes hablar. Y de todo te voy a hablar yo también. Claro. Y eso genera cierta confianza en ellos, en venir contigo a preguntarte esos temas y no los estén buscando en internet o no los estén buscando con los amigos, ¿no? Me toca escuchar la historia de una señora que me dice, Andrea, yo soy súper abierta con mi hija como de prepa, creo. Soy súper abierta con mi hija, hablamos de todo. Y entonces me toca que un par de amigas de ella me empiezan a hablar
oye, no puedo, tía, es que no puedo hablar de esto con mi mamá, pero necesito ayuda. Así que venían conmigo y le dije, oye, pues es que eso es un tesoro, o sea, eso es súper valioso. Qué padre que todas las niñas y niños tengan esa confianza de hablar con sus papás y no tengan que ir con la tía o con la maestra. Aunque a veces hay que buscar a la tía o a la maestra. Hay que buscar ese recurso. Sí, pero qué bueno que seamos nosotros. Oye, y ya por último, porque otra vez ya se nos acabó el tiempo. Okay. Hay datos en donde hable sobre el desarrollo que tienen los chavos, que tengan un mejor desarrollo en cuanto a su autoestima, a su persona, el hablar con ellos de temas importantes desde casa. Hay datos, pero no solamente mejor autoestima. También tienen menos probabilidad de sufrir abuso sexual o situaciones sexuales incómodas. No tiene que ser tal cual abuso, pero tal vez alguna situación donde me faltó decir no, me sentí mal. También se sienten mucho más apoyados y eso también genera más confianza. Esa red de confianza que tenemos con los hijos, como te digo, entre más grande mejor. Si también hay maestros y tíos y los abuelos y todo el mundo, mejor, porque estos chavos van a estar más seguros, van a tomar mejores decisiones, van a prevenir situaciones peligrosas y cuando se encuentren en una la van a abordar con más inteligencia. Ya saben discernir, a ver, hasta aquí y hasta acá no. ¿Por qué? Porque ya lo he platicado, porque ya me lo han dicho. Entonces, hay muchos beneficios. Ok. Y yo sé que es difícil, hay temas complicados, las generaciones pues han cambiado. Tenemos que vencer ese miedo. Hay que buscar en tus redes sociales, en las redes sociales de Building a Crack. ¿Nos puedes compartir cuáles son tus redes sociales, Andrea? Es mi Instagram, Andrea_Alanis_Urdiain. Ok. En las redes sociales de Andrea, en las redes sociales de Building a Crack, que estaremos compartiendo tu material, sí. Es importante empezar a ver esos temas, empezar a instruirnos en conocer un poquito más de cómo abordar estos temas tan importantes. Creo que todos estamos interesados en que nuestros hijos pues seamos esa fuente de confianza y que ellos se sientan con ese valor de saber más que los demás y las consecuencias y todo este tipo de cosas que de verdad les van a ayudar mucho en el futuro. Andrea, no tengo más que agradecerte. Creo que vamos a tener un episodio 3 porque de plano, o sea, te traigo apuntadas mis dudas y se me van haciendo más y más. Pero hay temas también que me gustaría abordar, sobre todo para chavos un poquito más grandes, sí. En donde hablamos de temas ya más fuertes de la parte sexual, de la parte de género, claro. Que creo que son temas que no se tocan siempre, que son importantes y que nos toca a nosotros como papás a tener esa apertura, ese canal de comunicación con ellos y esa seguridad que les hace falta. ¿Por qué? Porque pues, yo creo que no hay nadie más en el mundo que los quiera más que sus papás. Entonces ellos deben de sentir esa parte y ese valor que nosotros les damos a ellos para que ellos se sientan igual, ¿no? Así es. Muchas gracias, Andrea, nuevamente por estar con nosotros, gracias por compartir, por orientarnos. Y acuérdense de seguir a Andrea en sus redes sociales, en Instagram. Urdiain Asesores también tiene página. Así es. Y nosotros en Building a Crack los esperamos la próxima y síganos en Building a Crack Instagram y Facebook. Hasta la próxima. Bye.